Hermanos, muy buenos días. Yo soy el pastor Javier Colín de la Iglesia Cristiana Roca de Vida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir con nuestros estudios del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde estudiar Marcos capítulo 3 de los versículos 13 al 19, que es la elección de los apóstoles del Señor Jesucristo. Así es que vamos a leer nuestro pasaje. Marcos capítulo 3 versículos 13 a 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. En este pasaje de Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, tiene sus paralelos en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4 y en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 14. El tema es la elección de los 12 apóstoles. El pasaje está dividido en 5 partes. La primera parte. Ahí en la primera parte del versículo 13 encontramos lo siguiente. Primero, la oración del siervo. Dice así la primera parte del versículo 13. Después subió al monte. Está hablando del Señor Jesucristo. Como es sabido por todos los creyentes, cuando la Biblia dice que Jesús subió al monte, este hecho tiene que ver con el tiempo de oración que Jesucristo pasaba en comunión con Dios. En este caso, antes de escoger a aquellas personas que habrían de ser parte de su equipo evangelístico de alcance mundial, el siervo, es decir, el Señor Jesucristo, oró toda la noche. ¿Esto cómo lo sé? Porque no lo dice aquí, obviamente, el versículo 13, pero sí lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 12, que es un pasaje paralelo. Entonces, el Señor Jesucristo estuvo orando toda la noche para, después de hacer esa oración, tomar la decisión que iba a cambiar la historia de toda la humanidad. Es decir, escoger a los que iban a ser sus 12 apóstoles. La segunda parte de este estudio la encontramos en la parte B de este mismo versículo 13. Y dice así, y llamó así a los que él quiso. El Señor Jesucristo ejerció su soberana voluntad, es decir, un acto independiente de toda mente, con excepción de la mente de Dios Padre y del Espíritu Santo, para determinar a 12 hombres, ¿sí? 12 hombres comunes y corrientes que en aquel tiempo el Señor Jesucristo les iba a encomendar la misión más trascendental de toda la historia, la evangelización de todo el mundo. El siervo llamó con un llamamiento santo a los que él quiso, de acuerdo al plan predeterminado de Dios. No eligió a estos 12 hombres por ser los mejores, ni por ser los más elocuentes, ni los más preparados, ni por haber estudiado en las mejores universidades, ni por llevar una vida piadosa sobrenatural, ni algo excepcional, sino que simplemente Dios lo hizo porque Él así lo determinó, porque eran los hombres idóneos para que Él cumpliera sus propósitos en la vida de todos y cada uno de ellos. El tercer punto de este estudio lo encontramos en la parte C del mismo versículo 13 y dice, y vinieron a Él. Evidentemente, la única respuesta posible de los 12 apóstoles fue la obediencia, es decir, responder positivamente al llamado que el Señor Jesucristo les hizo. Sin decir ninguna palabra, simplemente la Biblia dice, vinieron a él, es decir, obedecieron. El cuarto punto de este pasaje, de este estudio, lo encontramos en los versículos 14 y 15 de este capítulo 3 de Marcos. Dice así los versículos. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. En estos dos versículos de Marcos encontramos la cantidad de personas que el Señor Jesucristo eligió para que fueran sus apóstoles, 12. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué escogió 12? ¿Por qué no escogió 10 o 15 o 20? Muchos lo atribuyen a que, bueno, era uno o mejor dicho, cada uno de estos 12 hombres representaban a una de las 12 tribus de Israel, pero esto no tiene una base bíblica para poderlo afirmar. Tampoco sabemos por qué no escogió a más o menos. La verdad de las cosas es que es una decisión que cuando estemos allá con el Señor Jesucristo seguramente nos va a ser revelada. Simplemente Dios escogió a 12 hombres comunes y corrientes, pero estos 12 hombres tenían un triple propósito
en la vida de ellos, que ellos iban a hacer tres cosas bien importantes. Y por cierto, aquí la palabra apóstol viene de la palabra griega apóstolos, que significa un enviado, simplemente eso, un enviado. Y cuando en la escritura le encontramos escrito la palabra apóstol con A mayúscula, quiere decir que se refiere a estos 12 apóstoles. Ya para ese momento ya no iba a estar Judas Iscariote, el que iba a traicionar a Jesucristo, pero sí iba a estar Pablo. Entonces, cuando encontramos apóstol en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con A mayúscula, se refiere a uno de estos 12 apóstoles. ¿Ok? Los tres propósitos que los apóstoles iban a tener vienen aquí enumerados en estos versículos. Primero, para que estuvieran con él. No se refiere solamente a que los apóstoles iban a ser así como una especie de hombres de compañía del Señor Jesucristo, o que simplemente iban a estar con él por ocio, o iban a tener una unión con él de carácter social. No, sino que ellos durante aproximadamente 3 años y medio, dicen algunos estudiosos, ellos estuvieron instruidos de manera privada por el Señor Jesucristo. Todo lo que ellos iban a predicar, lo que iban a enseñar, lo que le iban a decir a la gente, les fue instruido de manera privada por el Señor Jesucristo. En otras palabras, fue su discipulado personal con el Señor. Ahora, la pregunta para ti en esta mañana es la siguiente. ¿Tú tomas tiempo privado para estar a solas con el Señor Jesucristo? Estos hombres estuvieron aproximadamente 3 o 3 años y medio, como dicen algunos autores. El segundo propósito que tuvieron los apóstoles del Señor Jesucristo fue para enviarlos a predicar. Así es, para proclamar la palabra de Dios mediante un método muy sencillo que era la evangelización apostólica. O en otras palabras, la evangelización apostólica consistía básicamente en predicar de viva voz lo que el Señor Jesucristo les decía, que Él ya estaba aquí en este mundo, el Salvador, el Cordero de Dios ya estaba aquí en este mundo. Eso era lo que ellos tenían que estar siempre predicando. Y esta actividad, junto con la oración, iba a ser las dos tareas más importantes de los 12 apóstoles. Todas las demás tareas que ellos iban a hacer iban a estar supeditadas a estas dos, es decir, a la oración y a la predicación de la palabra. Para nosotros en nuestra vida es muy diferente ahora. Los creyentes de hoy en día hacen todo menos lo más importante, es decir, orar, pasar un tiempo personal con Dios y proclamar el evangelio a los no creyentes. Pretextos para esto hay muchos. No tengo tiempo, no tengo disponibilidad, estoy muy ocupado, hace frío, hace calor, es la pandemia, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas por las cuales no hacer las dos cosas más importantes que todo cristiano tuviese que hacer, que es predicar el evangelio y pasar una comunión íntima con el Señor Jesucristo. El tercer propósito o la tercera tarea que los enviados o apóstoles del Señor Jesucristo tuvieron era para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios. Finalmente recibieron este poder para realizar señales y prodigios. Recordemos que en el tiempo en el cual se estaba escribiendo esta parte de la Biblia, los verdaderos mensajeros de Dios necesitaban ser autentificados, es decir, necesitaba la gente saber que ellos venían realmente de parte de Dios y la prueba o la credencial para que el pueblo supiera que estos mensajeros venían de parte de Dios, era precisamente la realización de señales y prodigios, como los que estamos leyendo, sanar enfermedades, expulsar demonios, entre otras cosas. Pero esas señales y prodigios solamente autentificaban que los mensajeros venían de parte de Dios. Hoy en día, como la Biblia ya está completa, no se requiere hacer milagros ni prodigios para que la gente entienda o crea en el mensaje de Dios. Ahora, las personas deben de creer en la palabra de Dios sin la presencia de ninguna señal ni de ningún prodigio. En los versículos 16 a 19 encontramos el quinto y último punto de este estudio, que es la elección de los 12 apóstoles. Aquí viene el nombre personal de todos y cada uno de esos primeros 12 apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, el que le había de traicionar y que más adelante fue sustituido primero por Matías y después por el apóstol Pablo. Dicen los versículos 16 al 19 de Marcos capítulo 3. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés,
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y a Judas Iscariote el que le entregó. Y vinieron a casa. Aquí está la lista completa de estos primeros 12 apóstoles. ¿Qué notamos en esta lista de personas? Solo fueron hombres comunes y corrientes, pero ellos hicieron cosas excepcionales. ¿Pero por qué pudieron hacer cosas excepcionales? Porque tuvieron una relación íntima, personal con el Señor Jesucristo. Lo mismo es para nosotros ahora, hermanos. Para nosotros, dependiendo del tipo de relación que cada cristiano tenga con el Señor Jesucristo, puede vivir una vida excepcional para Dios o puede vivir una vida común y corriente, una vida que no va a tener ninguna trascendencia para con Dios ni para el reino de Dios aquí en la tierra. Para los creyentes de hoy en día sucede lo mismo. ¿Okay? Nosotros necesitamos vivir como vivieron esos apóstoles, dejando todo, dejando las prioridades de esta vida por las prioridades del Señor Jesucristo, que es tener una comunión personal con Él y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona que no le conoce. ¿Tú qué tipo de vida escoges? Vamos a pasar a las preguntas de repaso, mis queridos hermanos, para ver qué tanto aprendimos. Primera pregunta, ¿quién es el autor humano? Bueno, el autor humano es Marcos o Juan Marcos, como también se le conoce. 2. ¿Qué propósito tuvo el autor humano para escribir este pasaje? Hacernos saber que el siervo de Dios tenía autoridad soberana para elegir a sus 12 apóstoles, a los hombres que iban a ser parte de su equipo evangelístico y este sí, de alcance mundial. 3. ¿Quiénes son los destinatarios originales de este pasaje? Los israelitas en general y los que estaban influenciados por la corriente romana que dominaba la vida social, política, económica y cultural de aquellos días. ¿Qué personajes intervienen en este pasaje? Evidentemente, Jesucristo, el siervo de Dios, los 12 apóstoles, y ya sabemos la lista de los 12 apóstoles. ¿Qué interpreta usted de este pasaje? Que el Señor Jesucristo ejerció su autoridad soberana para elegir a 12 hombres para que fueran sus apóstoles. ¿Este pasaje tiene aplicación en nuestros días? Sí, por supuesto que sí la tiene. ¿Qué aplicaciones podemos tener para este pasaje en nuestros días? Primero, usted como una persona que es un creyente, también puede elegir a 12 personas a quienes discipular, a quienes instruir, con quienes darle un tiempo trascendente, un tiempo de donde usted, además de instruirlos, los capacite para que ellos también sean discípulos y también hagan lo más importante, que es tener una comunión personal con Dios y predicar el Evangelio. Otra aplicación es pasar tiempo a solas con el Señor Jesucristo. Hay muchas más, pero estas son las principales. Ustedes ahí en casa anoten otras para que cuando estemos en el tiempo de estudio las puedan anotar y las puedan compartir con todos los hermanos. ¿Cuál es el versículo clave de nuestro estudio del día de hoy? Es Marcos capítulo 3, versículo 13, que dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Mis queridos hermanos, este es nuestro estudio del día de hoy, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19, la elección de los 12 apóstoles. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.